Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Los fariseos se confabularon para buscar la forma de acabar con Jesús. Al enterarse de esto, Jesús se alejó de allí. Grandes multitudes lo siguieron y lo sanó a todos. Pero Jesús les ordenó severamente que no lo dieran a conocer para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Este es mi servidor a quien elegí, mi muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Derramaré mi espíritu sobre él y anunciará la justicia a las naciones. No discutirá ni gritará, y nadie oirá su voz en las plazas. No quebrará la caña doblada y no apagará la mecha humeante, hasta que haga triunfar la justicia y las naciones pondrán la esperanza en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso que es, ¿verdad?, del Evangelio, es decir, la buena noticia de Jesucristo, o mejor dicho, podemos decir, lo que Jesucristo nos revela de Dios. Esto es hablar de Dios, queridos amigos. Pero se dan cuenta, como dice Jesús en su Evangelio, uno tiene que ser consciente, ¿verdad? Porque no podemos decir en disparates, porque ya la disparate, pero hizo de todo en los medios de comunicación, muchas veces de estos periodistas que, mira, doy hoy la misa, pero no entendí, y muchos de ellos. Otros entienden o por lo menos llaman y preguntan y procuran entender la cosa, ¿verdad? O posiblemente saben, pero solamente que no les conviene, ¿verdad? Porque tienen que defender a alguien, ¿verdad? Que está en la corrupción, que está en las cosas, entonces dicen, estos hablan de política y no hablan de Dios. Y en realidad esta es la política de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y este es el que absolutamente no se puede desprender. Amar al prójimo, justamente como elemento consecuencial del amor a Dios. Amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, aquí, queridos amigos, justamente los fariseos se confabulan contra Jesús y procuran acabarlo. Y nos está pisando los callos, está metiendo el dedo en la llaga. Quiere que nosotros digamos que amamos a Dios, pero en realidad Él quiere que nosotros le amemos al prójimo. Apenas nosotros le amamos a Dios. Nosotros cumplimos con la Torá, con la ley. Nosotros hablamos de Dios. Pero sin embargo, queridos amigos, aquí el Señor le baja la caña, ¿verdad? Grandes multitudes, sin embargo, les seguían. Y el Señor dice, les sana a todos. Queridos amigos, no nos quedemos simplemente con el aspecto taumatúrgico, es decir, con el sanar, pensar que es porque apocónderes oncelande dolor de cabeza, amonguerande hígado, amonguerande corazón, lo que sea. No. Queridos amigos, el sanar a todos significa, queridos amigos, que la misma presencia de Dios es la que nos lleva al camino de felicidad. Esa es la sanación integral, esa es la sanación verdadera que nos trae el Señor. Peñandea lleva la yaguata ponajanguaisa, yayapo ponajanguaisa, peñandere covewi, lo que Él quiere como objetivo para el hombre, para nosotros. ¿Cuál es tu objetivo? Moto la yaguataña ina, va el año de yaro y potaña de ewi. Ñande un poquitito más duro, ¿verdad? Pero esa es nuestra realidad. Bailar usea y se bailar usea, moto la iguata, bailar hipotasia, mío. ¿Cuántas veces dijimos eso, verdad? Y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Esta multitud que le sigue al Señor es justamente porque algo, queremos ser sanados. Y el Señor nos dice, bailar usea, bailar hipotá. Y en la medida en que nosotros respondemos, ciertamente que es opinión de Yei Kwamba, Eva la Yei Potá. Moto para la Yeguataseñaina. ¿Cuál es nuestro safón? Decíamos. ¿Cuál es nuestro norte, nuestra brújula, nuestro GPS en la vida? Hay una cosa interesante que en la medida en que Jesús nos va sanando, dice, les ordenó severamente que no lo dieran a conocer. Que no lo dieran a conocer. Es un poco extraño, ¿verdad? Porque ya digo, normalmente ya llevamos famoso sea, lleva.
a pesar de que los griegos, los latinos decían directamente fama fumus, fama fumus. Es decir, tu fama hoy es famoso, mañana se diluye, mañana se diluye. Vende y vamos a ir más bande. Rehasarir, ella rehasama, fama fumus. Fumus quiere decir humo, humo, humo. Entonces, tu fama amontema, joven de vina. Entonces, queridos amigos, aquí es interesante porque Jesús les ordena severamente que no dieran a conocer su fama, su nombre. ¿Saben por qué, queridos amigos? A esto se le llama, según San Marcos, principalmente en el estudio bíblico, esto es el secreto mesiánico, es decir, secuela Cristi, solamente porque les voy a estar curando, les voy a estar haciendo milagritos, milagreros, no. Shendai potai peishagua cristiano, aipo o guantes y navegangua milagrito. Añadego pesa muchas veces, lleva. Ñandera seo, pepe gatu ya haya lleve milagro, ñañesu, ñandera sabe, ñande yara, non debe lleva. Y durante tu vida, ella ya echarle González Paliza y más ella que en vida, querido hermano, en vida. Reja Juan Peñan de Yara, esa cae, ya po Peñan de Yara, y ande. No quiero, le dice, por favor, le ordenó severamente, ni que ve guacate, ni que pejo bebe, y na bellena pepe, y Jesús, monguerante, era amina, no. Secuela Cristi es porque vos estás convencido de que querés tener una nueva vida. Are yapota pendera pepe, tenita pepe, are guatata en serio, de acuerdo a lo que el Señor te pide. Y esto dice simplemente, no una cosa que yo estoy inventando, de Yara, sino que yo le voy a repetir lo que ya Isaías decía de mí, de Yara, ¿verdad? El Señor dice, este es mi servidor a quien elegí, mi muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Es decir, queridos amigos, Peñan de Yara, Uañan deja Peñan de Yara, y Añan de Hina lleva, Añan de Muesacao, Hina, Ave, Amoí, Bebe, Pene, non debe, penderá, pename, Peguatajanguaisha. Aquí está, este es el Evangelio, esta es mi predilección. Aquí yo les estoy contando y les estoy diciendo cuál es el camino de la verdadera curación, de la verdadera sanación. Oh querido Paraguay, levántate, abre los ojos, camina. Aquí le tenemos al predilecto, Jesús y Paoña del Evangelio. Ya en domina ella por las y añade. Que así sea. Que así sea.